por habernos protegido durante esta semana, Señor, habernos cuidado, haber proveído, Señor, de todo lo necesario para nosotros, Señor, de vestido, de ropa, de techo, de comida, Señor. Padre, tú has sido bueno, Señor. Tú has permanecido fiel, Señor. Tú has cumplido, Señor, lo que nos has prometido, Señor. Que así como alimentas a los pajaritos, así como alimentas, Señor, a los animales del campo, Señor, que igualmente, Señor, a nosotros nos ibas a alimentar, Señor. Nos ibas a alimentar, Señor. Y Padre, gracias, Señor, porque tu provisión, Señor, siempre ha estado delante de nosotros. Y Padre, ahora te pido, Señor, que prepare nuestro corazón, Señor, con la palabra que has puesto en el corazón de mi hermano para compartir en este día con nosotros, Señor. Tú conoces, Padre, a cada uno de nosotros mejor que nadie. Y Padre, yo sé que en tu amor, tu gracia y tu misericordia nos vas a hablar, Señor. Que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo, Señor, y haga su obra, cumpla su propósito, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, así tienes el lugar. Ayer fuimos a una conferencia de pastores, líderes y siervos, y yo no sé de qué te acuerdas tú más. A mí yo me acuerdo de 3 palabras. Acuérdate de Jesucristo. Son las únicas que me acuerdo. Acuérdate, y fueron 5 horas de estudio. Me acuerdo de otras cosas, pero considero yo que esas son las palabras más importantes que debo de recordar siempre. Acuérdate de Jesucristo. Adelante, bro. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Pastor, yo también me acuerdo, ¿no?, de algunas palabras, pues, sobre todo el burrito que nos dieron allá, hermanos. Unos burritos bien buenos. La verdad que fue una bendición para nosotros los que tuvimos la oportunidad de ir. Yo me quedé sorprendido por lo que Dios hace, ¿no? El tema principal era acerca de que era lo más importante para el cristiano, para el líder, para todo aquel que conoce acerca del Evangelio, es la palabra del Señor, no dejando la palabra del Señor a un lado. Era el tema principal de la conferencia que tuvimos, y yo creo que a cada uno de los que pudimos ir, Dios nos retó de alguna u otra manera. Nosotros no podemos ser sacerdotes, no podemos predicar la palabra fuera sin antes ser sacerdotes en nuestras casas. Fue una de las cosas que a mí se me quedó, enseñarle yo a mis hijos, ¿no?, lo que es el verdadero evangelio de Cristo Jesús, y lo que es la palabra del Señor. Es tratar de vivir lo que uno predica, lo más importante. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, no quiero perder más tiempo. En Primera de Juan, capítulo 2, el pastor estaba hablando anteriormente, los domingos estamos en el libro en las epístolas de Juan, ¿no? Y voy a darle continuidad a este libro, Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 8. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer a partir del 3 al versículo 8. Es ahí donde yo voy a tocar y donde me voy a quedar. Si algunos de ustedes están anotando, los que llevan sus notas, hermanos, yo voy a dar aquí, y ya pues más adelante, si a lo mejor el pastor si continúe, porque es la serie de mensajes que tenemos en las epístolas de Juan. La primera carta de Juan dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad, ¿qué dice? No está en él. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Versículo 7 dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es, pongan mucha atención a este último versículo, dice, que es, ¿qué dice? Verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. Nuevamente se repite la palabra verdadero. Van pasando, dice, y la luz ya alumbra. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, para aprender y comprender cada día más tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, Señor, y que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, oh Cristo Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por todo, Señor. Te pedimos por los hermanos que no están en esta tarde con nosotros, Señor. No sabemos el motivo, la razón por la cual ellos no están presentes, Señor. Queremos pedirte, Señor, si hay alguna enfermedad o alguna situación, algún problema, que tú, Señor, estés controlando todo eso, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En este segundo capítulo continúa la idea, ¿no?, que comenzaba en el capítulo 1 sobre la forma en la que los hijos amados de Dios pueden tener una relación de comunión y compañerismo. Hemos visto que podemos disfrutar de esa comunión con Dios viviendo en la luz, es decir, en la presencia de Dios. En el capítulo 1, si usted regresa al capítulo 1, va a ver todo eso, la palabra de vida, Dios es luz, todo eso, ¿no? Lo segundo que debemos, hemos visto que podemos disfrutar esa comunión, y es decir, o sea, en la presencia de Dios. Ahora, debemos mantener dicha comunión confesándole a Dios nuestros pecados. Cuando andamos o vivimos en la luz, sabemos que la sangre de Jesucristo continúa limpiándonos de todo pecado, pero también sabemos que en nuestras vidas hay imperfección. ¿Cuántos de nosotros somos imperfectos? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, hermanos, somos perfectos. Cada día nosotros nos renovamos, pero tenemos que renovarnos por medio de la palabra de Dios. Cada día nosotros nos perfeccionamos por medio de la palabra de Dios. No podemos llegar a un punto y decir, yo soy perfecto, yo llevo tantos años dentro del cristianismo y yo no necesito aprender más de la palabra. Yo creo que cada día nosotros aprendemos y aprendemos más de la palabra del Señor. En nuestras vidas hay imperfección y que tenemos que acudir a Él para confesarla. Cada día nosotros tenemos que llegar delante de la presencia de Dios. En el capítulo 2 nosotros llegamos al tema del ministerio de Cristo como abogado. El pastor estaba predicando hace 8 días que si nosotros somos culpables de algo, tenemos a Cristo como nuestro abogado. Delante de Dios nosotros quizás no merecemos nada delante de Dios. Si por Dios fuera, hermanos, por nuestros pecados, si Cristo no hubiera venido a abolir la ley, Dios nos hubiera consumido desde hace mucho tiempo atrás. Pero nosotros tenemos a un abogado que es Cristo Jesús. Diga conmigo, Cristo mi abogado. Vamos a ver la conclusión del tema que comenzó en Primera de Juan, capítulo 1, 5, cuando el apóstol Juan dijo, este es el mensaje. ¿Y cuál es este mensaje? Es el mensaje del evangelio, de la gracia de Dios, que toma al pecador condenado al infierno y que simplemente por su fe en Cristo lo introduce a la familia de Dios. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a la familia de Dios? Sin merecerlo, simplemente con el sacrificio de Cristo, Cristo nos toma del pecado, nos arrebata de las garras del diablo y con esa autoridad nos hace hijos de Dios, porque antes éramos hijos del diablo. Se escucha fuerte y se escucha feo que nosotros
antes de conocer a Cristo, antes de recibir a Cristo, antes de ser parte del cuerpo de Cristo, nosotros éramos hijos del diablo. Lamentablemente, pero ahora somos hijos de Cristo Jesús, somos hijos del Dios viviente. Amén. Lo más importante que el cristiano debe que tener es la relación con el Padre. El tema de esta tarde, hermanos, le puse luz verdadera, no sé si lo tienen ahí, sí, luz verdadera o la luz verdadera, y está basado en 1 de Juan capítulo 2, versículo de 3 al 8, y en el 8 es donde vamos a concluir, vamos a cerrar. Si ven esta imagen, dice Jesús, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera alumbra, la luz verdadera es Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el primer versículo. Dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Como ustedes saben, hermanos, vemos versículo por versículo. En primer lugar, tenemos que decir que este versículo no tiene nada que ver con la seguridad del creyente, no de que yo estoy seguro porque yo sé que lo que conozco y sé que conozco a Cristo, sino más bien está hablando acerca de la certeza. Como hijo de Dios formamos una familia. O sea, el apóstol Juan está hablando de que nosotros estamos seguros en donde estamos parados. No es de que, porque cualquier persona allá afuera, si usted va a una persona no creyente, usted le pregunta si cree en Dios, muchos de ellos le van a contestar que sí. Y quizás pueden decirle que van a la iglesia, y quizás pueden decirle que algunos de ellos alguna vez han visitado alguna iglesia cristiana y alguna vez han escuchado del evangelio, pero no pertenecen a la familia de Dios. Porque no el hecho de que nosotros vengamos a la iglesia, hermanos, nos hace pertenecer a la familia de Dios. Porque si volvemos esto en algo rutinario, nos volvemos religiosos. Y Dios no necesita gente religiosa. Religiosos hay muchos por todas partes. Dios necesita verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, dice, y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Juan estaba hablando sobre la certeza. Si tú realmente estás seguro de lo que tú crees o lo que yo creo. Como hijos de Dios formamos una familia, pero ¿cómo podemos tener la seguridad de que pertenecemos a la familia de Dios? Es una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos tener la seguridad que pertenecemos a la familia de Dios? El apóstol Juan no estaba diciendo que la seguridad, la certeza proviene de obedecer sus mandamientos. Aquí dice si guardamos sus mandamientos. A la hora aquí de los mandamientos, el apóstol no se refiere a los 10 mandamientos. El apóstol Juan no se refería a los 10 mandamientos. Es imposible para nosotros, hermanos, cumplir los 10 mandamientos. Quiero que vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Versículo 5 y versículo 6. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos. Noten esa palabra, hermano, y si quieren subrayarla ahí, lo que voy a leer. Ambos, dice, eran justos delante de Dios. O sea, ambos, los dos, ¿no? Zacarías y su esposa, eran justos delante de Dios. Ahora otra palabra. No solamente eran justos, dice, sino andaban irreprensibles. ¿En qué dice? En todos los mandamientos. No dice estaban irreprensibles en un mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. No, dice en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora,
¿Cuáles son los mandamientos del Señor? En el Antiguo Testamento, los que conocían el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, los 10 mandamientos era amar a Dios, y yo creo que usted lo conoce, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, no robarás, todos esos mandamientos. Imagínense hoy en día, hermanos, que a través de conocer a Dios nosotros tengamos que cumplir esos 10 mandamientos. Es imposible como seres humanos cumplir los 10 mandamientos. Y no solamente dice los 10 mandamientos, dice y ordenanzas del Señor. Ahora se imagina, 10 mandamientos claros para el pueblo de Dios y todavía venían ordenanzas. No solamente los mandamientos, sino también había ordenanzas. Quiero que anoten esto. Los judíos tenían 10 mandamientos y lo más sorprendente que aparte de los 10 mandamientos tenían 613 ordenanzas. ¿Se puede usted imaginar cómo nosotros podemos cumplir 613 ordenanzas? Quizás una ordenanza era no faltarás los domingos a la iglesia. Ahora 612 restan. ¿Cuáles eran esas 612 ordenanzas? Aparte de los 10 mandamientos. El apóstol Juan no se refería a los 10 mandamientos, no se refería a las 613 ordenanzas que el pueblo judío tenía que cumplir ¿cómo se puede decir? Al pie de la letra. Zacarías y su esposa, sí es Zacarías, ¿verdad? Zacarías y su esposa cumplían al pie de la letra. Si no solamente lo cumplían, sino no solamente lo oían, sino eran hacedores de todo eso. Los 10 mandamientos fueron dados a una nación y en esos mandamientos todas las naciones civilizadas han basado sus leyes. Dios tiene algo diferente para su familia, para sus hijos. Por ejemplo, en la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, si pueden ir ahí. Y si no, yo se los leo, hermanos, si quieren anotarlo solamente. No quiero perder mucho tiempo. Vamos en el primer versículo, son 8 versículos y nos vamos rápido. Dice, Gálatas 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué dice? La ley de Cristo, una ordenanza. Esta es la ordenanza a la que el apóstol Juan se refería, ¿no? De que nosotros llevemos los unos de los otros las cargas, sobrellevarlas, dice, ayudándonos, ¿no? Si un hermano está en problema, nosotros tenemos que acudir a los problemas del hermano. Quizás nosotros no podemos resolver el problema, pero con el simple hecho de que usted le dé un abrazo, de que usted le diga, estamos orando por usted, y no solamente decir estamos orando, sino a orar con la persona. Porque muchas veces, hermano, no sé si usted ha escuchado, hermano, ¿cómo está? No, pues estoy en un problema, hermana, vamos a orar por usted. Y a veces a usted, no sé, a mí me ha pasado, yo digo, voy a orar por tal persona y eso lo dije de boca y quizás hice otra cosa y se me olvidó orar por esta persona. ¿Sí? No basta, hermanos, con decir, tenemos que hacer, tenemos que soportar a nuestros hermanos. No, ¿cómo se dice? Ya se me está olvidando el español. No soportar, hermanos, de aguantarlos, sino de apoyarlos. ¿Amén? Tenemos que apoyarlos. En la epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, dice lo que estábamos viendo. El apóstol Pablo también le dijo a la familia de Cristo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Este es otro respaldo que podemos ver, ¿no? Que el pueblo de Dios tenía no los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos quizás fueron del Antiguo Testamento, pero tampoco tenemos que olvidar eso, hermano, porque uno de los 10 mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Pero Cristo se refería para la nueva familia, para los que fueron lavados con la sangre de Cristo. Había otros mandamientos quizás no más estrictos como los de antes, pero aún así tenemos que cumplirlos.
Tesalonicenses capítulo 5, Primera Tesalonicenses capítulo 5, a partir del versículo 12 al 24, yo les voy a mencionar algunos si ustedes lo quieren buscar en su casa. El apóstol Pablo menciona algunas de estas instrucciones, ¿no? Algunos de estos mandamientos. Uno de ellos es estar siempre gozosos. Es en el capítulo 5, 12 al 24. Ahí también menciona orad sin cesar. Versículo 17 dice orad sin cesar. Y eso quiere decir que tenemos que tener una actitud de oración sin cesar, ¿no? No que quiere decir que usted se levante y esté orando las 24 horas al día, no. Simplemente tenemos que hacer nuestros devocionales y quizás oración en el trabajo. Hace 3 semanas atrás, yo creo que ya 4 semanas, en el trabajo, había un muchacho un compañero de trabajo, yo trataba de predicarle el Evangelio de Cristo, no solamente no hablarle, sino demostrarle con mi vida, y siempre me decía, sí, yo voy a ir. Es un muchacho nacido aquí, estaba metido en las gangas, hacía drogas y todo, y muchos, no solamente yo, muchos le compartían el Evangelio de Cristo, lo invitaban a la iglesia. En una ocasión, él vino conmigo y me dijo, quiero hablar contigo. Y dijo, yo necesito cambiar mi vida. Yo quiero cambiar, ya no aguanto mi vida. Este joven, su papá está en la cárcel, su mamá dice que no sabe dónde está su mamá. Es un joven que necesita, ¿no? Que necesita no solamente el amor del ser humano, no solamente las palabras del ser humano, sino necesita el afecto de sus padres. Y una persona así yo creo que es más voluble también para escuchar el Evangelio de Cristo. Es una persona que si usted le dice Cristo te ama, inmediatamente Dios puede hacer algo tremendo en la vida de una persona así. Este joven en una ocasión vino y me dijo, yo necesito ir a la iglesia, y le dije, yo te voy a invitar, pero él hablaba más inglés. Yo trato de hablar inglés, pero referente a la Biblia, hermanos, se me dificulta mucho, ¿no? Poder desenvolverme hablándole del Evangelio. Yo trataba de hablarle en español y en inglés, pero no sé si me entendía. Entonces lo introduje con otro hermano, Brother Joe. Este hombre le empezó a dar, después sí ya le estaba y le empezó a dar. Este chavo empezó a ir a la iglesia, gracias a Dios, ahí en Oxnard, Capilla Calvario Oxnard, en inglés. Y en una ocasión, hermano, hace 2 semanas atrás, él ya había pedido su cambio para la noche. Y él me decía, Omar, ¿qué tenemos que hacer para buscar a Dios? Dice, yo amo al Señor con todo mi corazón. Él se sienta hasta el frente y levanta las manos, llora. Y ya creo que a los 20 días de convertido, se bautizó. Tenía ganas de bautizarse. Dios hizo la obra en este joven, un joven de 22 años. Y ya casi el último día para cambiarse de la mañana a la noche, le digo, Salvador, le digo, tú necesitas orar. ¿Sabes qué? Yo te puedo aconsejar muchas cosas, pero el único que te puede aconsejar lo mejor es Dios. Entonces, vamos a orar, me decía. Le digo, vamos a orar. Y me agarraba ahí, hermanos, de trabajo. Y ahí orábamos así un rato. A veces uno también tiene que cuidar eso, ¿no? Porque no podemos orar ahí y dejar de trabajar, no. Tenemos que tomar un tiempo. Y lo que hacía él en ese, le decía a mi esposa, me sorprendió mucho como él estaba en una máquina, yo estaba en otra máquina. Y de repente venía y estaba orando. Yo lo escuchaba que estaba hablando, pero yo escuchaba que él estaba ore y ore, trabajando, orando. Y en eso, una de esas que regresa, dice, veo las lágrimas caer de sus ojos, quebrantado como el Espíritu Santo estaba trabajando en él. Y me dice, hermano Omar, dice, tú sabes que yo amo al Señor con todo mi corazón. Tú sabes que yo estoy apasionado por el Señor con todo mi corazón. Y se venían las lágrimas así, hermano. Estaba llorando de gozo, de alegría.
Y yo ya estaba llorando, yo también casi ahí con él, hermano. Y yo estaba diciendo, gloria a Dios por eso, Salvador. Gloria a Dios y permanece en el Señor. Y este joven sigue ahí en la iglesia. Entonces, porque la luz de Cristo alumbró su vida. Por eso la oración, hermano, es muy importante en la vida del cristiano. Amén. Así, si usted está trabajando, simplemente ore por dentro, hable con el Señor y Dios escucha la oración. Amén. Vamos a seguir, hermanos, porque si no, nos vamos a atorar aquí. Tengo todavía una hora, me queda todavía una hora. Vamos a seguir. El otro dice, versículo 19, dice, no apaguéis el espíritu, es decir, igual de Tesalonicenses 5, 19, dice, no apaguéis el espíritu, es decir, que no nos neguemos a su acción en nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo, Cristo, después de que Cristo ascendió a los cielos, dice que Él iba a dejar al Consolador, Él iba a dejar aquel personaje que iba a guiar nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía nuestras vidas. Si usted lee el libro de Hechos, puede usted ver la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo dirigía la vida de los creyentes. Si Pablo decía, yo quiero ir para allá, y el Espíritu Santo decía, no vas para allá porque vas para acá, Pablo iba para allá porque el Espíritu Santo se lo ordenaba. Y así nosotros, hermano, por eso dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Quizás no te va a gustar lo que vas a ver allá enfrente, pero ese es lo mejor que nosotros podemos recibir, la verdad. No sé si usted alguna vez ha viajado fuera del país o quizás en su país o quizás ha ido a un museo, ¿no? Algunos de ustedes han ido a algún museo o donde haya una persona que los guíe o un lugar donde usted, y esa persona lo que hace, mira, me sigues y tú ven, sígueme y yo te voy a llevar al lugar donde quieres ir. ¿Qué es lo que usted hace? Lo sigue. ¿Y qué pasa si ve que el guía se mete por esa puerta y usted dice, no, pues yo creo que es por acá? ¿Qué pasa si usted se mete por el otro lado? Se puede perder, porque por eso tiene usted al guía. De la misma manera, si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nosotros nos podemos perder, porque Él es nuestro guía. Amén. Tengo una frase, a ver si la quieren escribir. El cristiano no hace, no sé el autor, yo no soy el autor, hermanos. Nomás no vayan a poner autor Omar Velasco. Yo no soy el autor, es un autor anónimo, no sé quién sea. Pero me gustó esta frase, dice, el cristiano no hace lo que le place, sino lo que a Cristo le agrada. Amén. O sea, nosotros no tenemos que hacer lo que yo diga, lo que se me pega la gana, ¿no? Sino que lo que a Cristo le agrada. Quizás a nosotros no nos pueda agradar, pero si le agrada a Cristo, vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Porque nosotros estamos para agradar al Señor, no para agradarnos a nosotros mismos. Pero cada día, hermanos, hace rato al principio decía, nosotros somos imperfectos, no somos perfectos. Podemos quizás en un momento hacer algo que no le agrade a Dios, pero levantarnos y seguir adelante. En esto sabemos que nosotros lo conocemos. No podemos saber si somos hijos de Dios si no lo obedecemos. La obediencia a Cristo es esencial y constituye la base misma de la certeza. Usted puede guardar las apariencias y hacer creer a los demás que está obedeciendo, pero usted no puede tener esa certeza en lo profundo de su corazón a no ser que obedezca sus mandamientos. Podemos aparentar, podemos decir, quizás usted me ve acá y usted no, el hermano Omar o a una persona que se para acá no puede decir, él cumple con la palabra. Hermanos, tenemos errores y no podemos aparentar el venir a la iglesia que nosotros cumplimos con los mandamientos del Señor si nosotros no estamos seguros dentro de nuestro corazón. Amén.
tenemos que estar seguros de lo que nosotros creemos. Versículo 4, vamos al versículo 4, dice, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal que dice, es mentiroso y la verdad no está en él. La desobediencia a Cristo es una prueba de que no le conocemos. Si usted desobedece a Cristo, simplemente no conoce a Cristo. Amén. Es una palabra muy sencilla y directa, es fácil de entender, ¿no? La desobediencia a Cristo por parte de un cristiano profesante equivale a ser un mentiroso. En otras palabras, su vida es una mentira. Si nosotros no obedecemos a Cristo, nuestra vida es una mentira. Hay muchas personas que dicen ser hijos o hijas de Dios, pero ¿realmente lo son? Es una pregunta no solamente, hermanos, para usted y para mí, es para todos aquellos que dicen ser cristianos. Porque la palabra cristianos significa seguir a Jesús. Y no es seguir a Jesús, sino seguir sus pasos, ¿no? Porque muchos profesan conocer de Jesús, les decía yo hace rato, pero ¿caminan como Jesús camina? No, tampoco no se vayan a eso de decir, es que hermanos, ¿qué está diciendo? O sea, es imposible ser como Jesús. Es imposible, hermanos, claro que lo es. Nosotros no somos semejantes a Jesús. Pero recordemos lo que el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Amén. O sea, imitadores, no ser como Él, sino tratar de ser como Él, lo más importante. Juan no estaba refiriéndose a los 10 mandamientos que fueron todos al pueblo de Israel, no en el Antiguo Testamento. El apóstol estaba hablando de los mandamientos que Cristo le dio a la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo se encontraba aquí en la tierra, le dijo al Padre, yo hago siempre lo que le agrada. Podemos leer en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 29. Si vamos a ver Juan. ¿Ya lo tienen? Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, ¿qué dice? Lo que le agrada. Jesús mismo hacía lo que a Dios le agradaba. No me refiero igual a los 10 mandamientos, hermano, sino lo que le agradaba, que era, Jesús era un hombre lleno de amor. Y muchos de nosotros tenemos que tener ese amor. Eso le agrada a Dios, no demostrar el amor, hermanos, no con palabras, sino con los hechos. Amar a nuestros hermanos, amar a nuestros semejantes, amar a nosotros mismos, amar a nuestras esposas, a nuestros hijos. Nosotros sinceramente no podemos decir esto, pero sí podemos afirmar que deseamos agradarle y que hemos dedicado nuestra vida a ese fin, agradar a Dios. No podemos decir lo mismo que Cristo, nuevamente les reitero, pero sí podemos decir que estamos tratando de hacer y de vivir en una vida plena en Cristo Jesús. El libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 36, dice, es cierto, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa persona confirma su fe cuando en su corazón sabe que quiere cumplir la voluntad de Dios. El ser humano natural nunca quiere hacer la voluntad de Dios. Realmente la declaración de Juan en el versículo 4 de su primera epístola nos deja una aclaración muy fuerte, ¿no? Al escribir lo siguiente, donde dice, yo lo conozco. Dice, yo lo conozco ahí en el versículo 4 que estamos mirando ahorita. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El apóstol Juan nos diría que el Espíritu Santo fue quien lo impulsó a decir esto.
La verdad no está en un individuo que afirma ser un hijo de Dios, pero que sí obedece los mandamientos de Dios. Amén. Versículo 5, hermanos. Dice, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Dice el que guarda su palabra. No, guardar la palabra, hermano, no quiere decir la guarda, ¿no? La guarda y la deja y la olvida, ¿no? No se refiere a esto, guardar la palabra. En sí, hermanos, si quizás muchos, yo no sé, se vayan a, no quiero hacer esto, pero una ilustración, en una ocasión un pastor dijo, en sí este libro no tiene, ¿cómo dijo? No tiene valor. En sí este libro no tiene valor si tú no conoces lo que contiene adentro. ¿Sí? Yo puedo hacer con este libro, lo puedo tirar, lo puedo dejar caer ahorita y quizás puedo pisarlo. Y para muchos, ¿no? Quizás puede decir, es una herejía eso, hermano. Pero si no conocemos lo que contiene este libro, no tiene valor. ¿Sí? Nosotros necesitamos guardar la palabra. Me impactó, pastor, lo que compartía el hermano Franklin, ¿verdad? Que decía, nos compartía acerca del holocausto cuando los nazis mataron a millones de judíos. Y al último, resumidamente, uno de los judíos dice, nos quitaron todo lo material que amábamos, nos quemaron las sinagogas, mataron a muchos de nuestros hermanos, dice, quemaron las Biblias, dice que hicieron que los niños jugaran con los torás, con los rollos, los pisotearan y los patearan, hicieran todo lo que hicieran con lo material que ellos tenían. Pero una de las últimas palabras que dijo este hombre, dijo, pero no pudieron arrancarnos del corazón la palabra de Dios. Por eso yo lo que les decía a ustedes, hermanos, realmente no vale en sí este libro, sino lo que usted guarde dentro de su corazón, lo que está en este libro. Decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No se refería el salmista David a que lo guardaba, no, hermanos. Y es una clave me gusta este versículo, es uno de los versículos favoritos míos, si no me equivoco, está en el libro de Salmos, capítulo 119, 11, si no me equivoco. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Ahora, dice, para no pecar contra ti. Ahí yo digo, ese es mi resumen, ¿no? Dice, para no pecar contra ti. Está la clave del cristiano, está la clave del ser humano. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cristo guardaba la palabra, por eso nunca pecó. Y esa es una de las claves para el cristiano. Necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar. ¿Sabe por qué? Porque si viene la tentación, nosotros podemos evitar la tentación por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo o de Dios mismo. Si se recuerdan en el libro de Lucas, cuando Cristo subió al monte, ¿no?, para orar, y dice que el diablo se le apareció, Satanás, y empezó a tentarlo. Cristo mismo experimentó la tentación, hermanos. Si Cristo mismo experimentó la tentación, imagínense nosotros estamos más expuestos todavía a la tentación. Pero Cristo dice que reprendió al diablo, no diciéndole, te reprendo, Satanás, no. Hermanos, porque en realidad nuestra palabra no puede hacer nada, sino tiene que ser la palabra del Señor. Cristo mismo usó la palabra para hacer a Satanás a un lado. Si Cristo no hizo como cuando hizo con los demonios, que lo sacó fuera, no, a Satanás mismo lo reprendió con la palabra misma. Amén. Por eso dice, pero el que guarda su palabra,
en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Dice, se ha perfeccionado. Quiere decir que de por sí ya había algo en la vida del cristiano. Si nosotros empezamos a llenar nuestra vida de la palabra de Dios, cada día se va perfeccionando. Conforme más usted lee la palabra, más va perfeccionando Dios la vida del cristiano. Entre más leemos, más nos refrescamos el corazón y la mente. Amén. Otra de las cosas que me gustó también, eso fue una cosa que me impactó a mí. Nosotros no podemos dar palabra fresca si no tenemos palabra fresca para nosotros. Si cómo usted va a poder hablarle a alguien del amor de Cristo si usted ni siquiera ha leído la palabra de Dios. Estaba mirando un video de un joven. Le hicieron una entrevista a un joven que ama al Señor. Yo no soy nadie para yo juzgarlo. Es un joven que toca la guitarra y canta. Y le hicieron una entrevista en un video. Se me hizo curioso, hermanos, y a la vez me dio risa y a la vez quizás tristeza, que el joven que lo estaba entrevistando le dijo, ¿cuál es tu versículo favorito? ¿Cuál es lo que más te impacta de un versículo favorito, no? Y este joven, yo creo que se quedó en blanco, no sé qué fue lo que pasó. Dice, ¿cuál es el versículo favorito que ha impactado tu vida dentro del cristianismo? Y este joven dijo, yo creo que hay muchos, dice, hay muchos versículos. Me gusta mucho la historia de Josué, me gusta mucho la historia de Noé en el arca. Son cosas que nosotros conocemos porque lo oímos, mas no porque lo leemos. Y nuevamente este muchacho, pero ¿cuál es tu versículo favorito? Pues yo creo que lo más importante es cuando un concierto de Jesús Adrián Romero estaba tocando y me tocó mi corazón. Yo me quedé como, no pudo este joven responder a esa pregunta. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es su versículo favorito? No me lo conteste, hermano. Pero realmente usted está leyendo la palabra. Conocemos la palabra de Dios. Imagínate que alguien que no conoce del Señor y le diga, dame un versículo que me diga que yo necesito a Cristo Jesús. Quizás usted puede decir, no, pues Juan 3:16, ¿no? Juan 3:16 y quizás se acuerde de Juan 14:6. Quizás se acuerde de Romanos 13. Entonces, nosotros tenemos que conocer, hermanos. Tenemos que conocer. Hay un Salmo 34, es uno de los versículos favoritos míos, capítulo 34, versículo 1, bendeciré. Ya se me borró a mí también, hermano. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, dice. Amén. Una diferencia que muchos, quizás muy pocos, ¿no? de los conocemos a Cristo, los predicadores, hablan acerca de este versículo, que existe una diferencia entre la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Existe una diferencia muy grande, ¿no? en los mandamientos y la palabra de Dios. Y quizás usted puede decir que la palabra que los mandamientos son la palabra de Dios. Sí, claro que los mandamientos son la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no está formada solamente por los mandamientos, no solamente por los 10 mandamientos. Nosotros tenemos la Biblia completa y no solamente la palabra de Dios se define en los 10 mandamientos. Podemos leer la Biblia y hay muchos mandamientos más que el cristiano tiene. La palabra es la expresión de la voluntad de Dios, ya sea en los mandamientos, en otras secciones de la Biblia. La palabra de Dios, usted tiene la revelación completa para que nosotros o para que usted haga la voluntad de Dios. No solamente en los 10 mandamientos, sino que también en toda la Biblia podemos encontrar estos otros mandamientos. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 14 del libro de San Juan,
Si puede ahí, versículo 15. San Juan capítulo 14, ¿ya lo tienen, hermanos? Ya vamos terminando, hermanos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesucristo no se refería a los 10 mandamientos. Y en el mismo capítulo 14 de Juan, el versículo 23, ahí mismo, en el versículo 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Sí? Entonces, si nosotros amamos a Cristo, vamos a guardar su palabra, no los 10 mandamientos, la palabra del Señor. La actitud y la forma que debe manifestar un hijo de Dios es la de querer obedecer no solo los mandamientos de Dios, sino también la de querer llegar lo más lejos posible en obedecer la palabra de Dios. Quiere complacer, o sea, el cristiano tiene que complacer a su padre en todo lo que haga. Uno como hijo tiene que tratar de agradar al papá. Quizás yo que soy padre, yo le digo a mis hijos, si tú te portas bien, yo te voy a comprar lo que tú quieres, ¿no? Y es lo que todo padre quiere, que los hijos lo obedezcan. O hay un padre aquí que diga, no, hermano, usted está mal. No, uno como padre quiere que los hijos le obedezcan, ¿no? Y no solamente le obedezcan, sino que le honren. Y honrar quiere decir todo lo que implica hacia nuestros padres. Honrarlo es obedecerlo, amarlo, respetarlos. Yo trato a veces de ser con mis hijos, aprendo, ¿no? De ser con mis hijos lo mejor que puedo, de ser amigos. A mí mi padre me enseñó, quizás me enseñó de que yo le tenía que hablar de usted, porque para él eso era respeto, en cierta manera, ¿no? Pero, hay un pero, hermanos. Pero la forma en que él me trató, que no tuvo relación conmigo, quizás yo no pude respetarlo. De mi boca quizás él sentía que lo respetaba, pero mis acciones no lo respetaban. ¿Por qué? Porque él no trató conmigo, no se ganó, digamos, no se ganó ese respeto. Eso estoy hablando tiempo atrás, ¿no? Hoy en día conozco al Señor y mi papá es cristiano y los dos amamos al Señor y lo respeto. Pero yo les doy este ejemplo que hoy en día yo no les exijo a mis hijos que me digan de usted. Quizás, hermanos, eso es bueno. Y muchos tenemos culturas diferentes. Muchos tenemos, depende de la cultura que uno venga, ¿no? Centroamérica, creo que allá a los padres se les respeta como usted. Yo he escuchado. De hecho, padre e hijo se dicen de usted. El padre le dice al hijo usted también. Entonces, depende de la cultura. Yo a mis hijos trato no les exijo, no, yo me siento raro si me dicen mis hijos usted, no, si me dicen de tú y me siento a gusto, pero todo porque yo les doy la confianza que ellos lo hagan conmigo, porque de qué me sirve que ellos me respeten de esa manera y el día de mañana ellos crezcan y hagan lo que quieran, no vale la pena de que yo les ponga mano dura, pero quizás es bueno, quizás si estoy mal me corrigen. Amén. Vamos al último, el versículo 6, hermanos. Quiero terminar ya. No quiero cansarlos. Versículo 6. dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, ¿no? En pocas palabras, Cristo es nuestro ejemplo. Nosotros no podemos hacer todo lo que el Señor Jesucristo hizo, ni ser como Él era, pero sí podemos preparar nuestros corazones para realizar la voluntad de nuestro Padre Celestial.
que fue lo que el Señor Jesús puso, ¿no?, como prioridad en su vida, agradar a Dios, no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Entonces estaremos siguiendo desde nuestras limitaciones la forma de afrontar la vida que caracterizó al Señor Jesús. A veces oímos hablar de mucho sobre la dedicación o el compromiso, ¿no?, que implica ser cristiano. En realidad, dedicar a la vida a Cristo es simplemente tratar de obedecer su palabra, cumplir con el Señor. Les vuelvo a repetir, Cristo no es, Dios no es un Dios, ¿cómo se dice esa palabra? Quiero decir, estricto, ¿no? Que no, por eso nosotros tenemos libre albedrío, hermanos. De nosotros depende que nosotros obedezcamos a Dios o no. Porque Dios no es un Dios que es como un tipo, se me va la palabra si me quieren ayudar. ¿Cómo? Un dictador, exacto. Nuestro Dios no es un Dios dictador, es un Dios de amor. Amén. Usted va a obedecer su palabra, en otras palabras, si usted le ama. Todos deseamos complacer a la persona que amamos. No queremos ofenderla, sino hacer lo que a esta persona le agrada. Entonces la pregunta no es si uno se ha dedicado a Cristo, sino preguntarse, ¿amo yo a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Amo yo a Cristo? Y quiero que usted se haga esa pregunta y la medite, si usted realmente ama a Cristo. Es una pregunta que yo me he hecho y que me dice, porque esta palabra, hermanos, fue primeramente para mí. Si yo amo realmente a Cristo. Versículo 7, hermanos, ya estamos terminando. Dice, hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Aquí se menciona un mandamiento antiguo, dice, que habéis tenido desde el principio. ¿Desde qué principio? ¿Cuál es ese principio? El principio en la primera carta de Juan es la encarnación de Cristo. Entonces Juan se refería al principio de la carta, no se refiere desde el principio, desde Génesis, sino él se estaba refiriendo a la encarnación de Cristo Jesús. En la primera carta de Juan, en la encarnación de Cristo Jesús, comenzó en Belén, continuó en el taller de un carpintero y en 3 años de ministerio público. El mandamiento que habéis tenido desde el principio fue que el Señor les comunicó a sus apóstoles cuando estuvo con ellos en la tierra y que repitió en varias ocasiones. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35, ahí si lo quieren anotar, yo se los voy a leer. En el libro de Juan 13, 34 al 35, dice el versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y en este mismo evangelio, en el capítulo 15, versículo 10 y 12, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, esto es lo que se refería aquí donde dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Se refiere al principio, ¿no? Donde Cristo les enseñaba, porque Juan, si ustedes conocen la historia, Juan fue el último discípulo que estaba vivo. No, el último discípulo. Entonces, él se refería a los creyentes que se les predicó desde la partida de Cristo Jesús. Desde Cristo estaba, no se refería a los mandamientos del Antiguo Testamento, se refería a los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dejó para el cristiano. Juan estaba diciendo, el antiguo mandamiento es el que
os estoy comunicando ahora fue lo mismo que el Señor dijo cuando enseñó aquí en la tierra. Versículo 8, hermano, estamos terminando ya. Dice, y después el apóstol continuó diciendo en el versículo 8, dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, ¿por qué este nuevo mandamiento para los creyentes que son regenerados y en los que mora el Espíritu Santo? Porque fue un mandamiento que fue dado del otro lado de la cruz, antes de la venida del Espíritu Santo. Desde este lado, desde esta perspectiva, es uno. O sea, este mandamiento fue antes de que el Espíritu Santo, digamos, pudiera hacer la obra en nuestras vidas. Fue un mandamiento que Cristo dejó, ¿no? Que Cristo les dijo cuando antes de Él ser crucificado, y el Espíritu Santo es el que nos iba a enseñar a cumplir estos mandamientos. Cristo dijo que nos amemos los unos con los otros, que usted ame a su hermano, que usted ame a su hermana. Los creyentes tienen que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es primordialmente amarle. Este sentimiento identifica a un creyente. Un creyente es alguien que se deleita, que disfruta cumpliendo la voluntad de Dios. Si usted no disfruta, hermano, hacer la voluntad de Dios, entonces algo está pasando. Si usted no disfruta estar en la casa de Dios, algo está pasando en su vida. Amén. Y yo le digo, no lo digo, hermanos, por usted, lo digo por mí. Nosotros, tiene que ser un deleite estar en la casa de Dios. Tiene que ser un deleite escuchar la palabra de Dios. Amén. Quizá usted puede decir, hermano, es que a veces la alabanza no me gusta, está muy aburrida, ¿no? O a veces está muy larga la alabanza. Déjeme decirle que la palabra del Señor dice que en el cielo se alaba noche y día. Y si usted no puede aguantar aquí 2 horas, imagínense en el cielo. Allá, noche y día, hermanos. Dice este versículo 8, dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El creyente tendría que ser capaz de decir que está conociendo mejor al Señor y que está comprendiendo su voluntad más perfecta. O sea, quiere decir, entre más conocemos a Dios, más alumbra Jesús en nuestras vidas. Por eso ese tema le puse Jesús, la luz verdadera. Nada puede alumbrar más mejor que Cristo Jesús en tu vida. Un poeta llamado, no sé cómo pronunciar esa palabra, Schiller, dijo, veo todo cada vez más claro. Esto debería ser, hermanos, nuestra perspectiva. Cada día ver más claro. Quizás antes, cuando usted recién se convirtió, conoció al Señor, decía, hermano, es que yo no entiendo la Biblia. Y quizás hoy en día, hermanos, usted dice, hermano, pues es que si yo leo la Biblia no le entiendo. Hay personas, yo me he encontrado así, es que yo leo la Biblia y no le entiendo nada de eso. Sí, tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso le decía al principio, es nuestra guía. Y el Señor nos va a revelar poco a poco, lo que el Señor quiere hablar en nuestras vidas. Y lea quizás, por ejemplo, ahorita que estamos en el libro de Primera de Juan, apenas estamos en el capítulo 2. Puede usted seguir leyendo más y quizás Dios va a hablar a su vida en el capítulo 2, versículo 9 en adelante. Y si el pastor quiere regresarse el 2 otra vez, pues igual, hermano, usted lea y Dios va a traer nuevas cosas a nuestra vida. Por eso decía este poeta, no veo todo más claro, así nosotros tenemos que ser nuestra visión más clara todavía en el Señor. Póngase de pie, hermano. La palabra está escrita, la palabra de Dios es viviente. El Señor Jesucristo es el pan de vida y el agua de vida. Si nos alimentamos de Él, podemos saciar nuestra hambre espiritual. Tenemos que alimentarnos del Señor Jesús, de su palabra.
Versículo 8 dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Al mirar hoy a nuestro alrededor podemos ver que la oscuridad espiritual todavía no se ha desvanecido. La ignorancia con respecto a la palabra de Dios aún está viviente. La luz verdadera, que es el Señor Jesucristo, está brillando sobre este mundo. Él es aún la persona más polémica que jamás ha vivido sobre la tierra. Cristo sigue alumbrando, hermanos. Cristo sigue alumbrando. Porque si usted le habla a alguien, simplemente con el simple hecho que usted diga, yo soy cristiano, o sea, el diablo tiembla, ¿no? Allá afuera, si usted dice, oh, tú eres un aleluya, porque eso es lo que no le agrada al diablo. Pero si usted le habla que usted quizás es budista, no sé, quizás usted es, no sé, cualquier otra religión, no pasa nada. Pero si usted menciona a Cristo Jesús, parece que se acaba el mundo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es la luz verdadera. ¿Cuántos lo creen? Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de poder llegar delante de tu presencia, Señor, y poder entender y comprender tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Señor, que cada día, Señor, tu luz alumbre nuestras vidas. Que esta luz, Señor, alumbre a través de la obediencia, Señor, hacia tu palabra, Señor, y no solamente, Señor, que podamos obedecer a leer tu palabra, sino que podamos obedecer a vivir tu palabra, Señor, a vivir este mandamiento, Señor, que tú nos has dado, Señor, de amar, Señor, a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos, Señor, amar a aquel, Señor, que no te conoce y poder demostrarle, Señor, el amor que hay en nosotros, Señor, por medio de ti, siendo imitadores tuyos, Señor, Padre. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra completa en nuestras vidas, que nos perfeccione, Señor, para poder, Señor, reflejar y poder alumbrar, Señor, a la oscuridad hoy en día, Dios. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestros corazones y limpie, Señor, y saque todo lo que nos estorba, Señor, todo lo que nos sirve dentro de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, oh Cristo Jesús. Amén y amén.